A los 54 años, todos en la sala del tribunal la veían como una anciana indefensa acusada de agresión. Las esposas en sus muñecas parecían un exceso de precaución, hasta que el almirante entró y reveló quién era realmente la mujer que habían subestimado. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de comenzar esta extraordinaria historia de prejuicios, honor militar, y el momento en que una sala llena de personas descubrió que habían juzgado completamente mal a quien tenían enfrente, dime en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, presiona ese botón de suscripción. El Tribunal de Justicia del Condado de San Diego bullía con la actividad típica de un martes por la mañana. Abogados en trajes caros caminaban por los pasillos consultando expedientes, familias nerviosas esperaban en bancos de madera gastada, y empleados judiciales procesaban una interminable serie de casos menores que mantenían funcionando la maquinaria de la justicia estadounidense. En la Sala 4, el caso número 2024 CR 88847 estaba programado para comenzar a las 9:30 a.m., y para la mayoría de los presentes parecía ser exactamente el tipo de disputa menor que se resolvería en menos de una hora. En el banquillo de los acusados, María Elena Vázquez permanecía sentada en silencio, sus manos esposadas descansando sobre su regazo, con una calma que contrastaba notablemente con la tensión nerviosa que irradiaban la mayoría de los otros acusados en casos similares. A los 54 años, María presentaba la apariencia de una mujer de mediana edad que había vivido una vida trabajadora, pero sin mayores complicaciones. Cabello gris recogido en un moño simple, rostro curtido por años de exposición al sol, y la postura ligeramente encorvada de alguien que había pasado décadas realizando trabajo físico. Su ropa era modesta pero limpia, un suéter azul marino sobre una blusa blanca, pantalones de mezclilla oscuros y zapatos cómodos que habían visto mejores días. Los abogados que se preparaban para otros casos ocasionalmente dirigían miradas curiosas hacia María, susurrando entre ellos sobre la naturaleza inusual de su caso. Una mujer de mediana edad acusada de agresión agravada contra 3 hombres jóvenes en el estacionamiento de un bar no era exactamente el tipo de caso que generaba gran interés profesional, pero había ciertos detalles que habían captado la atención de quienes conocían los hechos. Los 3 supuestos víctimas habían sido hospitalizadas con lesiones que incluían costillas fracturadas, conmociones cerebrales y daños en articulaciones que parecían requerir cirugía reconstructiva. El informe policial inicial había sido confuso y contradictorio, con los oficiales claramente perplejos sobre cómo una mujer sola había podido causar tal nivel de daño a 3 hombres que la superaban considerablemente en tamaño y edad. El fiscal asignado al caso, un joven ambicioso llamado David Chen, que llevaba menos de 2 años en la oficina del distrito, había revisado el expediente múltiples veces durante el fin de semana, tratando de entender exactamente qué había sucedido la noche del 15 de marzo en el estacionamiento del Riverside Tavern. Los testigos oculares habían proporcionado relatos contradictorios. Algunos insistían en que los 3 hombres habían atacado a María sin provocación, mientras que otros sugerían que ella había iniciado la confrontación. Lo que todos estaban de acuerdo era en la velocidad y eficiencia con la que María había neutralizado a sus atacantes, utilizando técnicas que varios testigos describieron como profesionales o militares, aunque nadie había podido explicar exactamente qué significaba eso. La defensa de María estaba siendo manejada por un abogado de oficio llamado Robert Martínez, un veterano del sistema que había visto miles de casos similares durante sus 20 años de carrera. Martínez había intentado múltiples veces obtener información detallada sobre el trasfondo de su cliente, pero María había sido consistentemente evasiva sobre su pasado, proporcionando solo la información básica requerida. Sin antecedentes criminales, empleada actualmente como conserje en un edificio de oficinas del centro, viuda sin hijos, viviendo sola en un pequeño apartamento en el barrio de Hillcrest. Cuando Martínez había presionado para obtener detalles sobre su vida antes de mudarse a San Diego 5 años atrás, María simplemente había dicho que había trabajado para el gobierno, sin elaborar más. El juez Harold Thompson, un hombre de 61 años con 30 años de experiencia en el sistema judicial, entró en la sala exactamente a las 9:30 a.m. Su presencia comandando inmediatamente el silencio y respeto que su posición requería. Thompson había revisado el caso la noche anterior y había encontrado los detalles tan intrigantes como confusos. En sus 3 décadas en el banco, había visto innumerables casos de agresión, desde peleas de bar hasta altercados domésticos,
pero raramente había encontrado un caso donde la disparidad entre la apariencia física del acusado y el daño supuestamente infligido fuera tan marcada. Las fotografías de las víctimas mostraban lesiones que parecían haber sido causadas por alguien con entrenamiento extenso en combate mano a mano, no por una mujer de mediana edad que trabajaba limpiando oficinas. Mientras el secretario del tribunal anunciaba el caso y los procedimientos formales comenzaban, María permaneció perfectamente inmóvil, sus ojos escaneando discretamente la sala con una atención al detalle que habría sido notable para cualquiera entrenado para reconocer tal comportamiento. Observó las salidas, identificó la posición de los oficiales de seguridad, evaluó las líneas de vista y escape, y catalogó a cada persona presente según su nivel potencial de amenaza. Era el tipo de evaluación automática e instintiva que realizaba cualquier persona que había pasado años en situaciones donde tal conciencia situacional podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero para todos los presentes en la sala, simplemente parecía una mujer nerviosa mirando alrededor mientras esperaba que comenzara su juicio. El fiscal Chen se levantó para presentar sus argumentos iniciales, confiado en que este sería un caso relativamente simple de demostrar. Tenía 3 víctimas con lesiones documentadas, múltiples testigos que habían visto el altercado, y un acusado cuya única defensa parecía ser la afirmación poco creíble de que había actuado en defensa propia contra 3 hombres jóvenes y fuertes. Chen había manejado docenas de casos similares y sabía que los jurados raramente simpatizaban con acusados que utilizaban fuerza excesiva, sin importar las circunstancias que la habían provocado. El testimonio de las víctimas comenzó con Marcus Stevens, un hombre de 28 años que trabajaba en construcción y que había estado en el Riverside Tavern con sus amigos la noche del incidente. Stevens subió al estrado cojeando visiblemente, su brazo izquierdo aún en un cabestrillo 3 semanas después del altercado. Su testimonio fue directo pero inconsistente con los detalles que había proporcionado a la policía la noche del incidente. Afirmó que él y sus amigos simplemente habían estado tratando de ayudar a María, quien parecía estar teniendo problemas con su automóvil en el estacionamiento, cuando ella había perdido la cabeza y los había atacado sin provocación. Bajo el interrogatorio del fiscal Chen, Stevens describió cómo María había utilizado movimientos que él nunca había visto antes, atacando puntos específicos de su cuerpo con una precisión que había resultado en el máximo daño con el mínimo esfuerzo. Había golpeado su codo en un ángulo que había dislocado la articulación completamente. Luego había utilizado algún tipo de técnica de pierna que lo había enviado al suelo antes de que pudiera reaccionar. Stevens admitió que él y sus amigos habían estado bebiendo esa noche, pero insistió en que no habían estado intoxicados y que habían tenido intenciones completamente inocentes al acercarse a María. El segundo testigo, Jake Morrison, de 26 años, presentó un relato similar pero con aún más inconsistencias. Morrison había sufrido una conmoción cerebral severa y fracturas en 2 costillas, lesiones que los médicos habían descrito como resultado de trauma contundente aplicado con precisión técnica. Su testimonio incluía detalles sobre cómo María había movido como si supiera exactamente qué estaba haciendo, utilizando el impulso y peso de sus atacantes en su contra de maneras que Morrison no podía explicar, pero que claramente habían sido devastadoramente efectivas. Cuando el abogado defensor Martínez lo presionó durante el contrainterrogatorio sobre exactamente qué él y sus amigos habían dicho a María antes del altercado, Morrison se volvió evasivo y contradictorio, afirmando que no podía recordar detalles específicos debido a su lesión en la cabeza. El tercer testigo nunca llegó a testificar. Tommy Rodríguez, de 24 años, había sido hospitalizado durante 2 semanas con lesiones que incluían daño severo en la rodilla que requería múltiples cirugías reconstructivas. Su abogado había informado al tribunal que Rodríguez no estaba en condiciones médicas o psicológicas para testificar, una decisión que el juez Thompson había aceptado con cierta sorpresa, dado que las lesiones físicas de Rodríguez parecían menos severas que las de sus 2 amigos. Los testigos oculares proporcionaron un panorama más complejo de los eventos. Sarah Chen, una enfermera de 34 años que había estado saliendo del bar cuando comenzó el altercado, testificó que había visto a los 3 hombres rodeando a María de una manera que le había parecido agresiva e intimidante. Según su testimonio, uno de los hombres había agarrado el brazo de María, quien había respondido con movimientos que Chen describió como increíblemente rápidos y precisos.
Chen, que tenía entrenamiento médico, había observado que María parecía estar atacando puntos de presión específicos y articulaciones vulnerables con un conocimiento anatómico que sugería entrenamiento profesional en combate o artes marciales. Michael Thompson, un veterano del ejército de 45 años que había estado fumando en el estacionamiento durante el incidente, proporcionó el testimonio más detallado e inquietante. Thompson había servido como instructor de combate mano a mano durante su carrera militar y reconoció inmediatamente que María estaba utilizando técnicas de neutralización que él había enseñado a soldados de élite. Sus movimientos habían sido económicos, precisos y diseñados para incapacitar completamente a los oponentes en el menor tiempo posible. Thompson testificó que en sus 20 años de experiencia militar había visto ese nivel de habilidad técnica solo en operadores especiales que habían recibido entrenamiento avanzado en combate cercano. Durante todo este testimonio, María permaneció completamente inmóvil y sin expresión, ocasionalmente susurrando respuestas breves a las preguntas de su abogado, pero nunca mostrando reacción emocional a las descripciones de la violencia que supuestamente había perpetrado. Su comportamiento era tan calmado y controlado que varios miembros del jurado comenzaron a parecer incómodos, claramente perplejos por la desconexión entre la mujer tranquila sentada ante ellos y las descripciones de alguien capaz de neutralizar eficientemente a 3 hombres jóvenes en cuestión de segundos. El fiscal Chen concluyó su presentación del caso con confianza, argumentando que sin importar las circunstancias que habían iniciado el altercado, María había utilizado fuerza excesiva que había resultado en lesiones severas e innecesarias. Señaló que ella había tenido múltiples oportunidades para retirarse o buscar ayuda, pero en cambio había elegido atacar con técnicas que habían sido claramente diseñadas para causar el máximo daño. Chen sugirió que María había recibido algún tipo de entrenamiento en artes marciales o defensa personal que la había hecho más peligrosa de lo que su apariencia sugería, pero que esto no justificaba el nivel de violencia que había empleado contra 3 hombres que, según su argumentación, simplemente habían estado tratando de ayudarla. El abogado defensor Martínez, consciente de que tenía pocos recursos para trabajar debido a la reluctancia de su cliente para discutir su pasado, se enfocó en la naturaleza obviamente inconsistente de los testimonios de las víctimas y la evidencia clara de que María había estado en desventaja numérica 3-1. Argumentó que una mujer de 54 años enfrentando a 3 hombres jóvenes e intoxicados tenía todo el derecho a defenderse por cualquier medio necesario, y que el hecho de que hubiera tenido entrenamiento en defensa personal solo la hacía más capaz de protegerse cuando había sido atacada. Martínez también señaló las inconsistencias en los relatos de las víctimas y sugirió que habían modificado sus historias para ocultar el hecho de que habían iniciado el altercado con intenciones que habían sido menos que honorables. Mientras los argumentos finales se desarrollaban, la mayoría de los presentes en la sala habían formado opiniones sobre el caso basadas en las limitadas evidencias presentadas. Algunos simpatizaban con María, viendo a una mujer mayor que había sido forzada a defenderse contra múltiples atacantes. Otros estaban convencidos de que había utilizado habilidades especializadas para infligir daño innecesario a hombres que posiblemente habían tenido intenciones inocentes. Lo que nadie en la sala sospechaba era que la verdadera historia de María Elena Vázquez era tan extraordinaria que habría transformado completamente la comprensión de todo lo que había sucedido esa noche en el estacionamiento del Riverside Tavern. Mientras el juez Thompson se preparaba para dar sus instrucciones finales al jurado, la puerta principal de la sala se abrió con un sonido que cortó a través de las conversaciones susurradas como un cuchillo. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada, donde una figura en uniforme militar había aparecido con una presencia que inmediatamente comandó la atención de todos los presentes. El almirante Elizabeth Hartwell, de 58 años, entró en la sala con la confianza y autoridad que solo venían de décadas de liderazgo en las situaciones más desafiantes que el servicio militar podía presentar. El almirante Hartwell no era una figura desconocida en los círculos militares y políticos de San Diego. Como comandante del Grupo de Guerra Especial Naval de la Costa Oeste, había supervisado algunas de las operaciones más sensibles y exitosas de la última década, y su presencia en cualquier evento público generalmente significaba que algo de importancia nacional estaba ocurriendo. Su uniforme exhibía la cantidad de condecoraciones y reconocimientos que solo podían ser ganados a través de una carrera excepcional de servicio distinguido, incluyendo múltiples estrellas de bronce, una estrella de plata
y la medalla de servicio distinguido de la Marina. El silencio que siguió a la entrada del almirante fue absoluto y pesado. El juez Thompson se detuvo a mitad de su oración, claramente sorprendido por la interrupción sin precedentes. Los abogados dejaron de revisar sus notas. Los miembros del jurado se enderezaron en sus asientos, instintivamente reconociendo que estaban en presencia de alguien de significativa importancia. Los oficiales de seguridad de la sala, ambos veteranos militares ellos mismos, automáticamente adoptaron posturas más formales y alertas. María Elena Vázquez, por primera vez desde que había comenzado el juicio, mostró una reacción emocional visible. Sus ojos se encontraron con los del almirante Hartwell, por un momento que pareció extenderse eternamente, y aquellos observadores suficientemente cercanos pudieron ver que sus manos, que habían permanecido perfectamente estables durante horas de testimonio tenso, temblaron ligeramente antes de que las cerrara en puños para controlar la reacción involuntaria. El almirante Hartwell caminó directamente hacia el centro de la sala, deteniéndose a unos pocos metros del banquillo donde María permanecía sentada. Su postura era perfectamente militar, pero había algo en su expresión que sugería una mezcla compleja de respeto, preocupación y lo que podría haber sido culpabilidad. Cuando habló, su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrada a dar órdenes que podían afectar vidas de miles de personas, pero también contenía una calidez personal que indicaba que esto no era simplemente un asunto profesional para ella. «Su señoría», dijo el almirante, dirigiéndose directamente al juez Thompson. «Solicito permiso para dirigirme al tribunal en relación con este caso. Tengo información que es relevante para los procedimientos actuales y que podría afectar significativamente la comprensión del tribunal sobre las circunstancias que llevaron a los eventos en cuestión». El juez Thompson, claramente fuera de su elemento al tratar con una interrupción de tan alto perfil, vaciló por un momento antes de responder. En 3 décadas de servicio judicial, nunca había tenido un oficial militar de tan alto rango apareciendo sin aviso en su sala de tribunal, y no estaba seguro de cuál era el protocolo apropiado para tal situación. Después de consultar brevemente con el secretario del tribunal, Thompson decidió permitir que el almirante hablara, aunque advirtió que cualquier información presentada tendría que ser verificada y podría no ser admisible bajo las reglas normales de evidencia. «Almirante Hartwell», dijo Thompson, «está fuera de protocolo, pero dado su posición y la seriedad implícita de su presencia aquí, le permitiré hacer una declaración. Sin embargo, debo advertir que esto es altamente irregular». El almirante asintió con gravedad y se volvió para mirar directamente a María. «Su señoría, miembros del jurado, oficiales del tribunal, mi nombre es Elizabeth Hartwell, almirante de la Marina de los Estados Unidos, actualmente sirviendo como comandante del Grupo de Guerra Especial Naval. Estoy aquí porque la mujer sentada en el banquillo de los acusados no es quien ustedes creen que es». El murmullo que siguió a esta declaración fue inmediatamente silenciado por un gesto del almirante. La mujer que conocen como María Elena Vázquez sirvió durante 18 años en las Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos, incluyendo 12 años como miembro activo de los SEAL Teams, donde alcanzó el rango de Chief Petty Officer. Durante su servicio, participó en operaciones clasificadas en 4 continentes diferentes, especializándose en reconocimiento de largo alcance y eliminación de precisión de objetivos de alto valor. El impacto de estas palabras fue inmediato y dramático. Varios miembros del jurado abrieron la boca con shock visible. El fiscal Chen dejó caer la carpeta que había estado sosteniendo, enviando papeles esparciéndose por el suelo. El abogado defensor Martínez se giró para mirar a su cliente con una expresión de completa incredulidad. Incluso el juez Thompson, acostumbrado a mantener compostura judicial bajo cualquier circunstancia, claramente luchó para procesar lo que acababa de escuchar. Durante su carrera, continuó el almirante Hartwell, Chief Vázquez fue responsable por el éxito de 37 misiones de combate de alta clasificación, incluyendo rescates de rehenes, eliminación de células terroristas y operaciones de reconocimiento en territorios hostiles. Fue condecorada en múltiples ocasiones por valor bajo fuego, incluyendo 2 estrellas de bronce con dispositivo de valor y 1 estrella de plata por acciones durante una operación de rescate en Somalia, donde salvó las vidas de 6 compañeros de equipo mientras estaba herida. María había bajado la cabeza durante la revelación del almirante, sus hombros ligeramente tensos en lo que parecía ser una mezcla de resignación y alivio. Por primera vez, desde que había comenzado el juicio, parecía menos como una mujer de mediana edad acusada de un crimen menor y más como lo que realmente era. Una guerrera profesional cuyo entrenamiento y experiencia
habían sido forjados en algunas de las situaciones más peligrosas que el mundo moderno podía presentar. Chief Vázquez se retiró del servicio activo hace 5 años, continuó el almirante, después de sufrir lesiones en su misión final que requirieron cirugía reconstructiva extensiva y meses de rehabilitación. Desde entonces, ha vivido una vida civil tranquila, trabajando en empleos modestos y evitando cualquier atención pública relacionada con su servicio militar. Su récord de servicio está clasificado al más alto nivel debido a la naturaleza sensible de las operaciones en las que participó, razón por la cual esta información no había estado disponible para el tribunal hasta ahora. El silencio en la sala era tan completo que el sonido del sistema de ventilación parecía ensordecedor. Cada persona presente estaba procesando las implicaciones de lo que acababan de escuchar, reconsiderando todo lo que pensaban que sabían sobre el caso y sobre la mujer que había estado sentada silenciosamente ante ellos durante horas. El almirante Hartwell dio un paso hacia María, su postura relajándose ligeramente de la formalidad militar, algo que se acercaba más a la preocupación personal. Chief Vázquez, dijo, usando el rango militar que María había ganado a través de años de servicio exemplar, ¿me das permiso para explicar al tribunal las circunstancias que llevaron a los eventos del 15 de marzo? María levantó la cabeza lentamente, sus ojos encontrando los del almirante con una expresión que mezclaba gratitud con una resignación cansada. Por primera vez desde que había comenzado el juicio, habló con una voz que llevaba la autoridad tranquila de alguien acostumbrada a operar bajo presión extrema. «Permiso concedido, ma'am». El almirante asintió y se volvió hacia el tribunal. «Su señoría, lo que sucedió esa noche en el estacionamiento no fue un caso de agresión sin provocación. Chief Vázquez utilizó exactamente el nivel de fuerza necesario para neutralizar una amenaza que ella identificó como potencialmente letal basada en su entrenamiento y experiencia. Los 3 hombres que han testificado como víctimas se acercaron a Chief Vázquez de una manera que activó inmediatamente sus protocolos de seguridad entrenados. Cuando el primer hombre la agarró físicamente sin su consentimiento, después de que ella había dejado claro que no quería interacción, Chief Vázquez evaluó la situación como una amenaza potencial de agresión sexual o secuestro. Sus respuestas fueron las de un profesional entrenado neutralizando múltiples atacantes de la manera más eficiente posible. El fiscal Chen, habiendo recuperado su compostura, se levantó para objetar. «Su señoría, esto es testimonio de referencia sobre eventos que el almirante no presenció directamente y...» «Fiscal Chen», interrumpió el almirante con una voz que cortó a través de la objeción como acero. «Tengo acceso a la investigación completa realizada por la Policía Naval Criminal y el Comando de Investigaciones Especiales de la Marina. Chief Vázquez estaba siendo monitoreada discretamente debido a preocupaciones sobre su adaptación a la vida civil después de operaciones de alta tensión. Tenemos vigilancia de video del incidente completo». El impacto de esta revelación fue como una bomba detonando en la sala. El hecho de que existía evidencia de video que no había sido revelada durante el juicio significaba que todo el proceso había estado operando con información incompleta. El juez Thompson inmediatamente calló un receso y solicitó que todos los abogados y el almirante se reunieran en sus cámaras para discutir las implicaciones legales de esta nueva evidencia. Durante el receso de 30 minutos que siguió, la sala permaneció en un estado de tensión suspendida. María continuó sentada en silencio, pero su postura había cambiado sutilmente. Ya no parecía una defendant nerviosa esperando juicio. Parecía un soldado esperando órdenes. Los miembros del jurado susurraban entre ellos, claramente luchando para reconciliar la imagen de la mujer modesta que habían estado observando con la descripción de una operativa de élite con décadas de experiencia en combate. Cuando los procedimientos se reanudaron, el juez Thompson anunció que, dadas las nuevas revelaciones sobre la identidad del defendant y la existencia de evidencia previamente no revelada, estaba declarando un mistrial y ordenando una investigación completa sobre por qué la información sobre el background militar de María no había estado disponible durante el proceso original. El fiscal Chen, claramente abrumado por el giro de eventos, anunció que su oficina estaría revisando completamente el caso a la luz de la nueva información. El almirante Hartwell solicitó permiso para hacer una declaración final. Su señoría, Chief Vázquez ha servido a su país con distinción durante la mayor parte de su vida adulta. Ha sacrificado su juventud, su salud
y su privacidad para operaciones que han salvado incontables vidas estadounidenses. Los eventos del 15 de marzo fueron el resultado de entrenamiento diseñado para mantenerla viva en las situaciones más peligrosas imaginables. Ella no es una criminal, es una héroe americana que merece nuestro respeto y gratitud, no nuestro prosecution. Mientras los oficiales del tribunal removían las esposas de María, el almirante se acercó y extendió su mano. «Chief, es hora de que regreses a casa». María estrechó la mano del almirante con firmeza, sus ojos mostrando por primera vez en horas algo que se acercaba a la emoción. «Gracias, ma'am. Ha sido difícil mantener el silencio. Lo sé, pero ya no tienes que hacerlo». En las semanas que siguieron al Mistral, la historia de María Elena Vázquez se convirtió en noticia nacional. Los medios de comunicación, inicialmente atraídos por la naturaleza dramática de la revelación en el tribunal, gradualmente comenzaron a enfocarse en las implicaciones más amplias de lo que había sucedido. Una veterana militar altamente decorada había estado viviendo en el anonimato, trabajando en empleos modestos y evitando cualquier reconocimiento por su servicio, solo para encontrarse criminalizada por utilizar exactamente las habilidades que había desarrollado para proteger a su país. La investigación oficial sobre los eventos del 15 de marzo reveló que los tres hombres habían indeed approached María con intenciones que habían sido menos que honorables. El video de vigilancia mostró claramente que habían rodeado su automóvil, bloqueado sus rutas de escape y físicamente restrained su movimiento cuando ella había tratado de alejarse. Sus lesiones, aunque severas, habían sido el resultado de técnicas de neutralización diseñadas para incapacitar attackers rápidamente sin causar daño permanente o death. Más significativamente, la investigación reveló systemic failures en cómo veteranos de operaciones especiales eran transitioning a la vida civil. María no era la única former SEAL que había estado luchando con la adaptación a un mundo donde las habilidades que los hacían invaluable en combate los convertían en potential liabilities en situaciones civiles. El Department of Veterans Affairs inmediatamente implementó nuevos programas de transition specifically diseñados para ex-members de Special Operations Forces. María herself se convirtió en una reluctant advocate para veterans' rights. Aunque inicialmente resistió la atención pública, gradualmente comenzó a speak en events para veteranos y a work con organizaciones que ayudaban a former military personnel en adapting a civilian life. Su historia resonó particularly con female veterans, quien a menudo faced additional challenges en gaining recognition para su service y contributions. El almirante Hartwell personally worked para ensure que María received full recognition para su years de service. En una ceremonia en la base naval de San Diego, attended por hundreds de current y former military personnel, María fue presented con múltiples awards que habían sido delayed o classified durante su active service. Más importantly, fue offered una posición como consultant para entrenar current SEAL teams en Advanced Combat Techniques, una rol que le permitió share su expertise mientras maintaining a connection al military community que había sido su life por décadas. Los tres men quien habían accused María eventualmente faced charges para assault y attempted kidnapping. Sus injuries, which habían initially garnered sympathy, became evidence de their aggressive intentions cuando el full context del incident became clear. El caso became un landmark example de how assumptions basadas en gender y age podían lead a miscarriages de justice, especialmente cuando involving veterans whose capabilities were not immediately apparent. Para María, el recognition came como both relief y burden. Ella había spent 5 years building una quiet life away from la attention y danger que habían defined su military career. La revelación de her identity meant que she podía never again disappear into anonymity, pero también meant que her sacrifices y contributions were finally being acknowledged por the society she había served. En una rare interview, María reflected en los events que habían transformed her life. For years, I wanted nothing más que to be forgotten, to live peacefully, without anyone knowing what I había done or where I había been. Pero maybe hiding no era la answer. Maybe hay valor en letting people know que veterans como yo exist, que we're still serving even cuando we're no longer in uniform. El legacy del case extended beyond Maria's personal story. Cambió how courts handle cases involving veterans, particularly those con specialized training. Legal precedents fueron established para ensure que military background es considered cuando evaluating claims de self-defense. Training programs fueron developed para judges y lawyers to better understand el psychological y physical capabilities de former Special Operations personnel.
Years later, visitors al Naval Special Warfare Command en Coronado can ver una display honoring Maria's service y contributions. Su story serves como reminder que heroism often takes forms que are not immediately recognizable, y que el transition from military to civilian life requires understanding y support from entire communities. La woman, quien habían dismissed como una aging defendant, había proven to be one de los most lethal y dedicated warriors her country había ever produced. María Elena Vázquez continues working como consultant y advocate, ensuring que future generations de veterans receive el support y recognition they deserve. Su case stands como testament al fact que appearances pueden be deceiving, que age y gender are poor indicators de capability, y que sometimes el most dangerous people son those quien appear most harmless. El courthouse en San Diego, where her case unfolded, now hosts seminars para legal professionals sobre veterans issues, usando Maria's story como case study en judicial bias y el importance de understanding context cuando evaluating evidence. Su transformation from defendant to hero serves como powerful reminder que justice requires más than surface-level examination de facts. El impact de her revelations extended throughout el military community. Current SEAL teams began receiving enhanced training and transitioning to civilian life. Y protocols fueron established para monitoring y supporting veterans during their first years después de service. Maria's experience demonstrated que even el most highly trained professionals needed community support y understanding cuando adapting to life outside military structure. Cuando asked sobre how she feels regarding el attention y recognition, Maria maintains her characteristic humility. I did my job, nothing más. Pero if my story helps other veterans feel less alone on their struggles, then maybe todo el difficulty was worth it. El woman quien once sat silently in shackles, judged por her appearance rather than her character, had finally received el recognition she había earned through decades de selfless service. Su story became symbol de redemption, understanding, y el power de truth to transform perception y restore honor where it belonged. En el end, María Elena Vázquez proved que true strength often wears el mask de vulnerability, que wisdom comes in unexpected packages, y que heroes walk among us every day, waiting para el moment cuando their valor y sacrifice are finally seen y appreciated por those they have protected. ¿Has conocido alguna vez a alguien cuyas apariencias te engañaron completamente? ¿Alguien que guardaba historias extraordinarias detrás de una fachada ordinaria? Cuéntanos en los comentarios sobre personas en tu vida que han demostrado que nunca debemos juzgar basándonos solo en lo que vemos en la superficie. En las historias humanas creemos que cada veterano, cada persona que ha servido en silencio, merece nuestro respeto y reconocimiento. Gracias por acompañarnos en esta extraordinaria historia de prejuicios superados, o no restaurado, y el momento cuando una sala entera descubrió que habían subestimado completamente a una verdadera heroína. Suscríbete para más historias que revelan la fuerza oculta en personas ordinarias, y que nos recuerdan que el verdadero valor a menudo se esconde where least expected. Nos vemos en la próxima historia.